Bueno, aquí estoy, yo voy al mambo rápido porque tengo hoy bueno, yo creo que todavía es representante, porque no ha sacado las cosas del Capitolio allí, las cajas. Un montón de cajas allí. Es amigo de Alejandro García Padilla y ahora pues resulta que ahora es el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que para no quemar a David Bernier, porque ese muchacho hay que cuidarlo? Imagínate, Alejandro se pone mala. Pues pero no, Alejandro, él no tiene juego de pie, hay que buscar uno que tenga juego de pie, que sepa el juego político. Y buscaron a Jorge Corbett. Aquí está el representante aún, ahora secretario. Corbett, ¿cómo está? Un placer, todo para ti, para los amigos televidentes, un placer estar contigo en tu programa y pues muy contento con las nuevas funciones. Yo me imaginaba que esto iba a pasar, porque es que tú dices, ¿qué mandar a alguien allí para que aguante cantazo? Porque imagínate, vamos a tener a David Bernier todos los días allí. Pues mira, es una experiencia, claro, muy positiva. El gobernador nos pidió que asumiéramos esta responsabilidad luego de casi 10 años en la Cámara de Representantes. Y es un reto personal y trabajar con el gobernador, pues es un honor muy grande. Vamos al reto, ok. ¿Qué pasa que el gobernador apoya la APP del aeropuerto ahora y antes decía como que no es buena, pero pues sí, hay que asegurarse que el tráfico económico siga y no se pare? Y pues, o sea, el gobernador tuvo la oportunidad de tener esta APP, ¿por qué no la detuvo? Mira, en primer lugar, el gobernador siempre ha sido consistente en que su posición es que cualquier contratación que se haya dado en la pasada administración, que haya sido de conformidad a la ley, y que cumpla con todos los parámetros, él tiene que honrarlo. En segundo lugar, esto es una transacción y el pueblo debe saberlo y recordarlo, que firmó con su puño y letra el contrato el gobernador Luis Fortuño y su administración, y que hereda la presente administración. Pero Alejandro tuvo la oportunidad hasta el 9 de enero de eliminarla y de salirse de ese contrato. Porque hay una cláusula que establecía que hasta que no fuera final y firme y tenían 180 días para actuar, y los 180 días se cumplían en enero. Lo que sucede es que la entidad que está evaluando esta transacción y que tiene la decisión de hacer la recomendación final y la aprobación es la Agencia Federal de Aviación, no es el gobierno de Puerto Rico. Esto es un contrato que ya se firmó. De hecho, hay una fecha que se extendió precisamente a petición del gobierno federal, que está evaluando esta propuesta para decir si es viable y si cumple con la reglamentación federal. Pero el mismo Charlie Hernández dice que está decepcionado de Alejandro, porque él entendía que Alejandro iba a aprovechar esa oportunidad para echar para atrás ese contrato, porque había una cláusula específica que permitía hasta el 9 de enero que se saliera el gobierno de Puerto Rico de ahí. ¿Por qué no lo hizo? Respetamos la posición del compañero Charlie Hernández, un distinguido representante. Quizás no conoce todos los pormenores de la transacción y los próximos días se va a ir explicando los pormenores, lo que establecía el contrato que firmó la pasada administración. ¿Pero usted cree que es una buena negociación para Puerto Rico? Es un proceso que se está evaluando, no hay una decisión final. ¿Pero por qué Alejandro puso de director del Banco Gubernamental de Fomento a quien asesoraba a Fortuño en esta negociación? O sea, el que le daba consejos a Fortuño le da consejos también a Alejandro, el mismo. Javier Ferrer. Javier Ferrer, que era abogado de un bufete que representaba al gobierno de Puerto Rico, no a la entidad privada. No, a Fortuño. Por eso, o sea que no hay una situación conflictiva porque siempre ha defendido el interés público. Siempre había defendido a Fortuño, claro, y ahora Alejandro. Ahora, el problema fundamental es, Jay, y aún con los cuestionamientos que ha habido legítimos y que tienen que contestarse, particularmente la seguridad de empleo, que es una preocupación que el gobernador lo ha dicho categóricamente. Sin embargo, hay una realidad también, que es que la autoridad de puerto está en las ruinas, que la autoridad de puerto está a punto de ocasionar una degradación adicional de los bonos del crédito del gobierno de Puerto Rico. Y que obviamente, si no se toman medidas con esta transacción de proteger unos empleos, aún quedándose en manos de la autoridad de puerto, hay una situación fiscal que provocaría también la posibilidad de pérdida de empleo si no se atiende con la seriedad que amerita. Pero Corbett, usted está ahí en Fortaleza. Estamos hablando de que hay un negocio que lo que aparenta ser es que aquí hay una venta de una transacción del aeropuerto, que vamos a hablar claro. Lo que tú me estás diciendo con lo que acabas de decir es muy sencillo. Mira, la autoridad de los puertos está tan y tan quebrada que no hay de otra que aceptar esto, porque aunque es como vamos a vender el Picasso de la casa, o sea, tenemos en la casa un Rembrandt, un Picasso, un Van Gogh, y pues, ni modo, tenemos que deshacernos de él. No, lo que sucede es, primero, si el gobierno decide cancelar ese contrato unilateralmente, lo más probable que ocurra es que va a ser sujeto a una demanda de esta empresa porque hubo un contrato que se firmó por la pasada administración. Por eso yo invito a que los que sean opuestos, que quieren piquetear, vayan y piqueteen a los de la pasada administración que firmaron ese contrato. Ahora, número 2,
El otro riesgo que tenemos también, en el punto es que está esta transacción, y quiero hacer énfasis en eso, Jay, porque la gente puede pensar que esto empezó ahora. Esto lleva prácticamente más de un año y que nosotros entramos en un gobierno que da, ¿verdad?, la casualidad, por no decir la mala suerte, que entramos en los primeros 30 días de la administración y nos encontramos con que está en la etapa final de adjudicación por la agencia federal. O sea, la responsabilidad de esta administración básicamente se ha limitado a esta etapa final. Ahora, una cancelación de un contrato unilateralmente sin una causa legal de acción, y tú eres un abogado muy bueno, por cierto, significa que expone al gobierno a la posibilidad de una demanda de incumplimiento de contrato. Usted tiene que tener un fundamento para objetar una contratación que se hizo anterior a este gobierno. En este momento, Jay, en manos de quien corresponde la decisión de si esa transacción es válida o no, es el gobierno federal. Sí, se espera una comunicación en los próximos días sobre ese particular. El gobierno federal lo que hace es evaluar el asunto de la aviación. Si Puerto Rico quiere llegar a un acuerdo secundario. No, hay otros elementos fiscales, hay de seguridad pública, va a haber documentos que se van a publicar, que vamos a saber todos los escenarios completos. Lo que te estoy planteando es que esto es una situación que está en su etapa final. No hay una determinación que haya concluido esto de una forma u otra. Es que no hemos visto una vehemencia de que se llegó a la administración y de inmediato hubo un repudio. Mira, vamos a buscar la forma de salirnos de esto. Porque los contratos típicamente tienen alguna forma. El problema es que se puso allí a Javier Ferrer, al mismo asesor. El que asesoraba a Fortuño asesora a Alejandro. Ahora Roberto Prats asesora a la empresa. O sea, un aliado del Partido Popular asesora a la empresa. Lo cual no es ilegal, es totalmente válido. Yo como abogado puedo tener mis clientes. Una pena que estas empresas, ¿verdad?, no busquen abogados jóvenes y demás. Que pagan bueno. Pero ahora en serio, yo no haría eso. Pero para fines de, ¿verdad?, de que te sepan. Estamos hablando de una transacción de muchísimos millones que se buscan bufetes de abogados de ese nivel, con influencia y con acceso y con poder. Pero no vimos vehemencia de esta administración para tratar de tumbar eso, como que no se vio eso, o sea, se vio como que se transó ni modo. Primero, porque nosotros no obtuvimos información detallada de la transacción hasta que vino el cambio de gobierno. Hay que recordar que la transición es que se entrega el expediente o los informes. Nunca, ni en noviembre, ni en inicios de diciembre, se tuvo esa información, ni mucho menos antes de las elecciones. ¿Usted me asegura a mí entonces que no ha habido ninguna forma de salir de ese negocio? No, yo te estoy señalando que para que el gobierno de Puerto Rico pueda salirse en un futuro o cancelar ese contrato o determinar una acción diferente a lo que firmó y honró el gobierno pasado, tiene que tener una causa, una base, un fundamento sólido. Sí. Y voy a decirte más, hay otra situación, que es que esa transacción le va a generar a la autoridad de puerto alrededor de 610 millones de dólares, que la deuda de la autoridad ronda los 900 a 1.000 millones de dólares. Y quiere decir que si no se va a dar esa transacción, la próxima pregunta es ¿de dónde vamos a sacar 610 millones de dólares para poder salvar la autoridad de puerto? Así que cuando uno va a hacer un planteamiento, que yo los invito a los compañeros que han hecho unos planteamientos, que cuando vayan a hacer una recomendación de política pública, la hagan dentro de todo el escenario, porque es muy fácil decir, cancele esa transacción, aunque se demande el gobierno, que se pierdan empleo, que se pierdan 610 millones de dólares, esa no es la forma correcta. Yo estoy de acuerdo, lo que ha hecho este gobierno es tomar las medidas, en primer lugar, hacer una transacción que defienda en primera instancia la seguridad de empleo. Nosotros los pusimos a ustedes allí, me refiero al pueblo, no a mí personalmente, al pueblo, para que buscaran la forma de resolver esto, para buscar la forma de que esto no ocurriera. Y no hemos visto que se aprovechó cuánta oportunidad hubo, y dicho sea de paso, hay información de que ese contrato se pudo haber cancelado hasta el 9 de enero. Usted dice que no, yo quisiera ver cuál es su argumento legal. Yo te estoy diciendo que... Pero si usted me dice que no, y yo lo acepto, vamos a suponer que no. Yo te estoy diciendo que para usted poder cambiar un contrato firmado tiene que tener una causa. Seguro. Y obviamente aquí un gobierno entró el 2 de enero, el 2 de enero y el 7 de enero, el 9 de enero, perdón, la fecha que tú das, lo que se hizo fue que se pidió una extensión por parte del gobierno federal de 45 días adicionales. Para evaluarlo. Y ese proceso no ha concluido. Pero el contrato establecía también claramente que si se daba un tipo de extensión hasta el 9 de enero, había, y obviamente aquí tengo que decir honestamente que quiera buscar las cláusulas de ese contrato. Pero yo no vi a la administración diciendo vamos a buscar la forma de evitar este contrato el 2 de enero mismo. Pero, Jay, ¿cómo tú vas? O sea, responsablemente. Porque había un interés público de que no se diera por la nueva administración, si es que lo había. Pero vamos a hablar brevemente sobre esto. O sea, aquí se habla de que el interés público y que la gente tiene unas expectativas. Alguien fuera del gobierno de la pasada administración había visto la transacción en su... Nadie. Ningún periodista, ningún legislador del Partido Popular, ningún funcionario, nadie. Entonces, ¿qué sucede? Aquí llega un gobierno el 2 de enero
asume control del gobierno, le entregan todo un expediente que se estuvo negociando por años. Pero es que la transición de puerto se da en diciembre. No, o sea, ustedes tuvieron un mes para ver ese contrato. No fue un mes, Jay. Bueno, se supone que la transición se empieza desde el 7 de enero. Por eso, pero tú no tienes potestad de tomar decisiones hasta que juras el cargo. Claro, pero ver la información y si también recuerdas, la Autoridad de Puerto es una corporación pública cuyos miembros de la Junta tampoco eran de la presente administración. Hubo que esperar también a que se dieran los nombramientos del director ejecutivo de la Autoridad de Puerto. O sea, que no es tan fácil. O sea, que usted le asegura al pueblo de Puerto Rico, Goldberg, que si hubiera habido una oportunidad de salirse de ese acuerdo, usted se hubiese salido. No, yo le estoy asegurando al pueblo de Puerto Rico que la decisión final que se tome sobre esa transacción y lo que le corresponde al gobierno de Puerto Rico. O sea, que ustedes no se hubieran salido aunque hubieran tenido la oportunidad. Se va a tomar de conformidad a lo que sea correcto, el mejor interés del pueblo y sobre todo la seguridad de empleo de los trabajadores. Ese es el compromiso del gobernador y eso es lo que se va a hacer. Que si hubieran tenido una oportunidad no se hubiesen salido. Bueno, que no te puedo decir algo sobre que no está fundamentado sobre nada en particular. Está bien. Por eso, o sea, ese no fue todo el tema en esto. Muchas gracias, señor secretario. Siempre ya ven por qué no pusieron nada. Jorge Goldberg, secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza. Soy Jay Fonseca. Regresamos aquí el día a día.